Buenas noches, que el Señor le bendiga. Busque usted la palabra para este día en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 4. Dice, el hombre en el huerto del Edén. Y esto que escucha usted de fondo es Firmes y Adelante, que debe ser uno de los libros más representativos de la iglesia, ¿cierto? Que más se ha escuchado. Si usted la ha encontrado, le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda la planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Que el Señor bendiga su palabra y nos dé de su gracia. La palabra en esta noche, más que leer acerca del Génesis o cómo comenzó la comunión del hombre con Dios, o mejor dicho, del Dios con el hombre, este mensaje quisiera que fuera un poco diferente a los mensajes anteriores. Quisiera ir más enfocado a como lo más básico de lo que es la religión o de lo que es el creer en Dios. Entonces, quizás como hoy no me tocaba subir mensaje para la iglesia, así que este es más que nada para el canal. Le puse yo como título un nuevo comienzo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué un nuevo comienzo? Porque la palabra de Dios dice que todo aquel que es nacido de parte de Dios tiene que nacer de nuevo, ¿cierto? Así como la semana pasada o en las escrituras anteriores leíamos acerca de cómo Nicodemo necesitaba nacer de nuevo, así también cada hombre necesitaba nacer de nuevo. ¿Pero por qué? Porque el hombre ya tiene un nacimiento, ¿cierto? Y ese nacimiento fue bajo la percepción de que nació de una madre, de un padre terrenal, ¿cierto? Y Dios nos dice que nosotros debemos nacer de agua y de espíritu para poder heredar el reino de los cielos. Entonces nosotros cuando nos entendemos esto, quizás aquella persona que no ha tenido ningún acercamiento a la iglesia o a la creencia en Dios, entonces tiene que decir en qué me puede beneficiar. Y entonces ahí dice que hice yo una pequeña reseña y dice, creer en Dios es algo que no es algo que uno quiera buscar, sino que dice que es algo que Dios pone en el corazón del hombre. Entonces si usted lo busca, la palabra lo dice. Entonces si usted buscara en Romanos 9, capítulo 9, versículo 15, dice... Así dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que dice, del versículo que sigue, dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Entonces aquí nos queda claro que por eso muchas veces la persona llega a la iglesia, pero tiene como una corta duración en la iglesia, porque no es de parte de Dios el que haya podido permanecer. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros vemos eso, podemos entender que el Señor nos quiere para otras cosas, ¿cierto? Para darnos un nuevo comienzo, una nueva razón de vivir. Entonces dice, debe haber una diferencia, ¿cierto? Cuando usted acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, dice que tiene que haber una diferencia entre la persona que no cree en Dios y la persona que cree en Dios. Dice, quien no cree en Dios tendrá una vida de acuerdo a lo que dicte su corazón, a lo que dicte su conciencia, a lo que dicte la sociedad, ¿cierto? Pero aquel que cree en Dios tendrá que vivir una vida de acuerdo a lo que dice el Espíritu Santo que Dios ha puesto en su vida, porque dice que el Espíritu Santo de Dios es el que guía a la persona a partir de su nuevo nacimiento. Entonces, ¿por qué creer en Dios, cierto? Si quizás la persona que vive en el mundo sin conocer a Dios diga, yo no necesito creer en Dios, pues yo igual tengo una vida tranquila y apacible. Pero la palabra de Dios
o la Biblia, ¿cierto? Como le decía, la Biblia, este libro que fue escrito hace tantos años, es una guía para todo aquel que quiera vivir una vida larga sobre la tierra, ¿cierto? Entonces ahí nosotros entramos en una cosa que en un principio fue la ley. Y la ley de Dios no tenía otro propósito más que decirle al hombre cuando él se estaba apartando de la bendición de Dios o de la protección de Dios también, ¿cierto? Entonces, cuando el hombre se mantenía dentro de lo que era la ley de Dios, quería decir que él iba a vivir por muchos años. Pero esto no era porque fuera obediente a Dios y porque se portara bien, sino que Dios, toda ley que hizo, fue para proteger al hombre, para que el hombre pudiese, su vida fuese cuidada, o su salud fuese cuidada, porque muchas de las cosas que dice tienen que ver con la protección de su integridad, tanto física, porque nosotros hasta el día de hoy, imagínense, no entendemos cómo funciona bien nuestro cuerpo. O sea, de hecho, lo que está pasando hoy en día, ¿cierto? Este virus que tiene a tanta gente encerrada en sus hogares, es porque la ciencia no ha avanzado tanto como uno cree todavía. O sea, todavía hay cosas que los sorprende y que quedan ellos como en jaque, ¿cierto? Sin saber qué es lo que pueden hacer frente a una enfermedad que es repentina, ¿cierto? Es una mutación de algo que ya estaba y ellos quedan, los doctores, ¿cierto? Quedan sin saber lo que hacer. Y me sorprende, ¿sabe qué? Que una persona que no era virólogo ni nada por el estilo, o sea, fue el que dio la idea de hacer cuarentena y de encerrar a la gente en sus hogares y cerrar los países y todo eso. Pues ayer leía, no, hoy en la mañana leía un artículo sobre esta persona, no lo tengo a mano, si no les diría quién es, pero no tenía nada que ver con medicina, era una persona que más bien tenía que ver con economía. Entonces él decía que era necesario cerrar los países, decía, pero por un tiempo breve, decía, porque un tiempo prolongado, decía, tampoco es bueno porque va a quebrar la economía. Entonces eso me sorprendía a mí cuando el periodista le preguntaba, pero usted ha asesorado muchos países no siendo virólogo, ni inmunólogo, ni nada de eso. Y él decía que lo de él partió haciendo un blog. Esto quiere decir, publicó algo en internet y lo empezaron a llamar para asesorarse por él. Y empezamos a ver entonces que esto no puede estar bien si el que está asesorando no es una persona entendida en la materia. Y dentro de los países que aparecían asesorados estaba Chile, Argentina y otros países, bueno, y países importantes también. Entonces, mire, déjeme, estoy buscando aquí, aprovechando también la tecnología. Y eso es lo que quisiera en esta tarde compartir con ustedes, porque a veces cuesta un poquito buscar esto. Porque, como le decía, todo esto tiene que ver con cuidar, ¿cierto?, la salud del hombre. Entonces, la cuarentena a mí me llamaba la atención porque, mire, la cuarentena de la que se habla en la Biblia no es como la cuarentena que está hoy en día, ¿cierto?, donde a usted lo diagnostican con la enfermedad que está hoy y lo mandan a su casa. La cuarentena que aparece en la Biblia lo sacaban del pueblo, ¿cierto?, de donde usted vivía, y lo mandaban a un lugar apartado. Y después si veía que usted estaba sano y pensaba que estaba sano, se presentaba ante el sacerdote, ¿cierto? Y el sacerdote decía si usted le hacía una revisión, y si él veía que estaba sano, lo dejaban entrar de nuevo a la ciudad. Pero mientras usted no estuviera sano, a usted lo apartaban y lo dejaban lejos, apartado de todo, para que así no contaminara a otras personas. Entonces, bueno, hay muchas cosas de todo esto que se ha dicho y de todas estas cosas que han hablado que me sorprenden de repente. Por ejemplo, que las personas encargadas de gobierno se sorprendan de que en las casas hay mucha gente. O sea, es algo que yo creo que ellos lo saben. Por algo existen las encuestas CAS y tantas otras cosas, herramientas que ellos tienen, las cuales pueden consultar, ¿cierto? Entonces dice, entre los mandamientos que Dios, los primeros 10 mandamientos, dice, no dirás el nombre de Dios en vano, ¿cierto? Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas.
Oh, justo encontré una página donde no están los correctos. Entonces, entonces hasta en eso encontramos. O sea, usted de repente busca cosas de parte de las escrituras y las busca en internet y no aparecen como aparecen en la Biblia, porque cada uno las toma como quiere interpretarlas. Entonces a veces de repente hay cosas sobre Dios, pero tiene que tener cuidado con lo que busca. Entonces dice, amarás a Dios, el primer mandamiento sobre todas las cosas, dice y cuando viene Jesús, ¿cierto? Dice, pero yo les doy un nuevo mandamiento, porque el segundo era, no tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces él le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto yo lo he dicho ya más de alguna vez, que el amar a su prójimo casi todos lo toman así como algo muy grande para poder hacer, muy grande para poder cumplirlo, porque dice, no, okay, amar al prójimo se imaginan, no sé, como a sí mismo, imaginan como una tarea titánica o muy grande, y amar al prójimo como a uno mismo es proveer lo necesario, lo básico, ¿cierto? Porque usted todos los días no se ama tanto tampoco, porque si no tendría una enfermedad que se llama el narcisismo, ¿cierto? Que eso es cuando la persona se ama demasiado. Y usted, pero sí, usted se provee todos los días el alimento, el agua, se provee lo justo y lo necesario, ¿cierto? Para poder seguir viviendo. Y eso se trata, ¿cierto? Con nuestro prójimo, el poder entregarle lo que él necesita. A veces necesita un poco de atención, a veces necesita ser escuchado, a veces necesita ser comprendido, otras veces necesita ser ayudado. Y dentro de lo que uno puede hacer es tratar de hacerlo. Y entonces usted ahí va a estar cumpliendo, ¿cierto? A veces necesita que uno ore por él, o otras veces necesita, ¿cierto? A veces es su amigo y no es cristiano y a lo mejor necesita una palabra de aliento, una palabra que le diga que siga adelante, ¿cierto? Cuando usted lo ve decaído, cuando usted lo ve sin fuerza, ¿cierto? Necesita a alguien que le diga que vale la pena seguir adelante, que vale la pena esforzarse por vivir la vida, ¿cierto? Entonces, eso usted lo puede hacer y ahí estaría cumpliendo, ¿cierto? Lo que dice amar a su prójimo como a sí mismo, porque es lo que usted también querría en el caso de estar pasando por un mal momento, ¿cierto? No toda la ayuda puede ser en ayuda económica. También se necesita la ayuda espiritual, también se necesita la ayuda de aquel que es un buen amigo, ¿cierto? Que viene con una palabra de aliento para que usted se levante, para que siga adelante, para abrazarlo de repente, ¿cierto? Cuando usted ya siente que no tiene fuerza. Entonces dice, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Porque este mandamiento, ¿cierto? Que es el cuarto, eh, es importante porque tiene una recompensa o tiene una promesa, ¿cierto? Para que tus días sean alargados. Entonces, eh, no siempre tiene que ver con que sean alargados, ¿cierto? En años, pero también con que le vaya bien. Si usted honra a su padre y a su madre, quiere decir que también le va a ir bien. Y esto yo lo he podido comprobar en una cosa práctica, ¿cierto? Cada vez que yo me encuentro con alguien, conozco a alguien que tiene mucha edad, le pregunto yo por su mamá y su papá, cómo fue él con su mamá y su papá. Y normalmente me dicen, o siempre hasta ahora, siempre me han dicho que ellos han cuidado de su papá y de su mamá hasta cuando ellos ya han partido. Entonces yo podía, mire, la experiencia que más recuerdo o la más cercana que tengo es la de don Guillermo Santander. Caballero lo conocí yo hace muchos años, él era católico, pero lo primero que me llamó la atención de él fue que un día conversando él me dice, él hacía resortes, tenía una microempresa de resortes. Entonces le dije, ¿cómo partió usted haciendo resortes? Y él me dice, yo tenía carnicería y quebré. Entonces dice, cuando quebré, dijo, tuve que pagar lo que debía y tuve que vender todo lo que tenía, dijo, y me quedó algo de plata. Y con ese algo de plata, dijo, no sabía qué hacer. Le pedí al Señor que me ayudara esa noche, dijo, y me acosté. Y dijo, cuando me estoy levantando sentí una voz que me decía, hace resorte. Y en ese tiempo, cuando yo lo estoy hablando, él ya partió también, él falleció a fines del año pasado, pero a una avanzada edad. Eh, Él dijo que cuando escuchó esta voz que le dice hace resorte, empezó a buscar. Y no era tan fácil como ahora que uno abre el internet y empieza a buscar, eh, ¿cómo se llama? La información. Sino que él tuvo que comprar libros y empezar a informarse cómo se hacían. Hasta que logró poner la empresa. Puso una microempresa ahí y trajo jóvenes de escasos recursos para que la ayudaran. Y yo estoy hablando de esto, fue como en los años 80 y algo, 90 por ahí.
Entonces donde había mucha necesidad, él buscó satisfacer, ¿cierto?, su necesidad y a la vez ayudar a otros que también tenían necesidad. Y, y bueno, a él yo le pregunté y él me contaba lo mismo, que él cuidó a sus padres hasta muy avanzada edad, pero lo que yo pude constatar también es que cuando yo trabajé con él un tiempo, estaba la suegra de él, que también tenía muchos años, y él se preocupaba de todo, pues, todas sus necesidades. Él siempre andaba preocupado de lo que le faltara, le preguntaba a su esposa qué necesita, no me recuerdo el nombre de ella, pero siempre estaba preocupado de todo lo que ella necesitaba y él le iba a comprar y todo lo que necesitara, él lo proveía. Y yo pude ver que a él siempre le fue bien y siempre fue bendecido de parte de Dios, ¿cierto? Y así, entonces yo creo, por eso yo creo fielmente que este mandamiento, ¿cierto?, que dice honra a tu padre y a tu madre, es real en la vida de las personas si la persona lo hace. Entonces después dice el quinto mandamiento, dice no matarás, después dice no cometerás actos impuros, dice aquí. Dice no robarás, después dice no dirás falso testimonio, ni mentirás, no consentirás, no tendrás malos deseos, dice, no codiciarás los bienes ajenos. ¿Cierto? Entonces, todas estas cosas tienen que ver con la vida, ¿cierto?, que nosotros llevamos y con quienes nos rodean. Si nosotros, ¿cierto?, matásemos a alguien, quiere decir que vamos a crear odio y resentimiento en la vida de otra persona, y esa otra persona después va a querer vengarse también, ¿cierto?, de aquello que pasó. Si cometo, ¿cierto?, cosas que no debo hacer, es lo mismo, ¿cierto? Siempre voy a estar creando como algo que me va a seguir por el error que yo cometí, pero en cambio si yo siempre guardo, ¿cierto?, como este joven rico que decía que él todos los mandamientos los había guardado en su vida. Si nosotros hiciéramos así, entonces tendríamos una vida en paz y en tranquilidad. Entonces por eso que es necesario, ¿cierto?, conocer la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando usted, por decir algo, compra un televisor, junto con el televisor a usted le venden un manual, ¿cierto? Y el manual para nosotros viene siendo la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es inspirada por Dios y está hecha para que el hombre pueda vivir basándose en lo que ella dice. Entonces la Biblia es un libro que toda persona debiera conocer. Nos guía, ¿cierto?, para saber cómo conducirnos en la vida, da consejo para el que quiere vivir muchos años, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, ese mismo ejemplo de honra a tu padre y a tu madre, si usted quiere vivir muchos años y tener buena vida, entonces honra a su padre, honra a su madre, cuídelo, ¿cierto? Trate de proveerles lo que ellos necesitan, sea generoso con ellos y va a ver que Dios también le va a recompensar a usted. Después dice, da consejos de cómo tratar una enfermedad. Mire, da varios consejos. Si usted va a los primeros libros, ¿cierto?, a lo Deuteronomio, ¿cierto?, va a encontrar que hay muchos consejos de cómo debía comportarse el pueblo y son cosas que hasta el día de hoy todavía se siguen usando en la medicina. Dice cómo debe un joven aprender de sus mayores, ¿cierto? Para eso usted tendría que leer el libro de Proverbios. Y aquí también se dan muchos consejos, no solo para los jóvenes, sino para el hombre, para la mujer, para el matrimonio, ¿cierto? Por eso es bueno leer la Biblia. ¿Por qué? Porque por eso quise hacer algo distinto esta vez, como hacer un repaso acerca de lo que Dios tiene para el hombre. Y cuando usted cría, ¿cierto?, a un niño en la sabiduría de las Escrituras, ese niño va a andar por la vida con una perspectiva distinta. Quizás se va a equivocar, igual se va a equivocar, ciertamente se va a equivocar, pero sepa usted, tenga la seguridad que ese niño en algún momento se va a volver a Dios, ya sea en su juventud, en su adultez, y va a buscar de parte de Dios. Y nunca se va a apartar tanto tampoco del camino, porque siempre va a estar la palabra de Dios, ¿cierto?, en su cabeza y le va a decir lo que está haciendo está mal. Entonces por eso es necesario enseñarle la palabra de Dios a los niños. Dice, cuenta también, dice cómo tratar a los ancianos, a los padres, ¿cierto? Y los padres cómo tratar a los jóvenes, a los niños. Y dice también está la escritura, ¿cierto? La Biblia nos habla acerca de la historia de distintas personas, ¿cierto?, que estuvieron cerca de Dios, los profetas, los apóstoles, ¿cierto? Personas que a lo mejor no eran ni profetas ni apóstoles, pero que sí estuvieron cerca, por ejemplo, del Señor, como la viuda, ¿cierto?, que iba a dejar a su hijo, único hijo, su sustento, ¿cierto? Más el Señor Jesucristo se compadeció de ella y dice que le devolvió la vida a este joven para que ella no quedara sola.
Entonces el Señor muchas veces está a nuestro lado, pero nosotros no nos damos cuenta de que Él está a nuestro lado. Quizás usted tiene poca cercanía, ¿cierto?, con la iglesia, quizás usted tiene poca cercanía con creer en Dios, pero mire, si usted tiene a una persona que cree en Dios a su lado, aprovéchelo, hágale preguntas. No solamente le diga yo no creo en Dios, porque eso lo puede hacer con cualquiera. Pero si usted tiene a alguien que cree en Dios y usted piensa que está dentro de los caminos de Dios esa persona, aprovéchelo y hágale preguntas que a usted realmente le puedan acercar a Dios. No le diga no creo en Dios, porque eso va a congelar la conversación al tiro y él no va a querer conversarle de parte de Dios, porque usted ya está negando cualquier acercamiento, ¿cierto?, a las cosas de Dios. Dice, pero la Biblia, el tema central es el rescate de la creación de Dios, de cómo sacarlo del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces, la Biblia, el tema principal, ¿cierto? ¿Por qué está escrita la Biblia, cierto? Era para que el hombre pudiera entender sus inicios. A través de la Biblia, ¿cierto? En el Génesis, lo que leímos recién habla acerca de cómo Dios comienza las cosas. Dice, estos son los orígenes de los cielos, de la tierra. Si usted empieza a leer desde el capítulo 1 en adelante, Dios va contando cómo hace la tierra, ¿cierto? Dice, estos son los orígenes de los cielos, de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, ¿cierto? Entonces aquí los relata acerca de cómo es que el hombre nace, cómo relata de que todavía no existían las plantas, ¿cierto? Antes de esto no existía nada, sino que todo Él lo creó. Y por eso que es importante creer a Dios, que Él nos habla cada día, hasta el día de hoy todavía. Cuando habla, ¿cierto?, la Biblia y dice que está escrito también para decirle que el hombre necesita ser sacado del reino de las tinieblas, es porque hubo ahí un problema, ¿cierto? En el mismo libro de Génesis, los primeros hombres que creó, ¿cierto?, Adán y Eva, Adán el hombre y Eva su mujer, se equivocaron, ¿cierto? Y todo esto que Dios había hecho, todo lo que había hecho perfecto, los puso en manos de ellos para que ellos lo administraran. Pero ellos por un error se lo entregan al enemigo de las almas, ¿cierto?, Satanás. Y desde ahí en adelante Dios tiene que rescatar, ¿cierto?, al hombre de las manos en las que habían caído, ¿cierto? Y así es como va la historia de parte de Dios en este libro que es la Biblia, pero también tiene una historia que es la más importante, ¿cierto? La más importante es que los libros antiguos, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, hablan acerca de Jesucristo. En el Antiguo Testamento habla acerca de aquel que había de venir para rescatar al hombre del pecado, ¿cierto? El pueblo de Israel primeramente, ¿cierto? Como el pueblo de Israel rechazó a su Mesías, que era Jesucristo el Señor, Jesucristo también viene entonces al pueblo gentil, que somos nosotros. Todo aquel que no pertenece a Israel es el pueblo gentil. Y desde ahí en adelante la salvación de Dios se extiende, ¿cierto?, a toda la humanidad, a todo ser humano, a todo aquel que la quiere recibir. Si usted quiere recibir la salvación de parte de Dios, entonces no tiene nada más que hacer que recibir a Jesucristo en su corazón, y Él le librará y le pasará de este mundo de tinieblas, ¿cierto?, en el cual Satanás es el que gobierna, a un mundo de luz que es el gobierno, ¿cierto?, que Dios va a traer un día, ¿cierto?, a nuestra vida. Hay muchas preguntas acerca de Dios que no tienen respuesta, o por lo menos yo no podría darle una respuesta, pero lo principal es que el hombre tiene un alma por salvar. Eso es cierto. Nuestro cuerpo, nuestra vida está como dividida en tres partes, que sería el cuerpo, ¿cierto? El cuerpo físico, que cuando muere va al cementerio, lo entierran ahí y ahí se hace polvo, vuelve otra vez a su origen y queda en nada. Una cosa se demora menos que la otra, otras más, ¿cierto? Pero al final el cuerpo termina hecho polvo. Y después tiene el espíritu, que es el que le da la vida, ¿cierto? El soplo, el aliento. Y después tiene el alma, ¿cierto? El alma dice que es la que después va, una vez que uno parte, dice que va a dar cuenta de qué es lo que hizo bien y lo que hizo mal. Entonces, el alma vendría siendo como
como es usted. El cuerpo físico, ¿cierto? Esto que nosotros podemos tocar, vendría siendo como el vehículo que usted tiene para transitar en esta vida, ¿cierto? A uno le habrá tocado un Mercedes-Benz y a otro le habrá tocado una Citroneta, no sé. Pero eso no es tan así. Sí, todo cuerpo que vive, ¿cierto? Fue hecho en forma perfecta por Dios. Y todas las cosas que usted analiza, ¿cierto? Si usted analiza la vista de nosotros, cómo es perfecta, cuánto necesita un hombre para hacer, por ejemplo, una cámara, ¿cierto? Se necesita mucha tecnología para que la cámara pueda hacer un acercamiento, un alejamiento, para que pueda grabar el sonido. En cambio, uno tiene todo eso incorporado. Usted nunca se preocupa de que su ojo tiene que regularlo para poder mirar a distancia. Usted nada más mira a distancia y va a ver a lejos. Mira de cerca y va a poder ver las letras, ¿cierto? Es como automático. Entonces lo que Dios hizo, lo hizo perfecto, ¿cierto? El hombre, si el hombre tiene una vida sana, ¿cierto? Va a vivir hasta los 70, 80 años en forma normalmente bien, ¿cierto? Ahora, si usted no tuvo una vida muy tranquila, entonces quiere decir que ya después de los 50 van a empezar a tener fallas en el sistema, ¿cierto? Pero porque nosotros no lo cuidamos. Entonces aquí va, ¿cierto? Lo que le decía, que la ley había sido hecha con ese propósito, de que usted cuidara su cuerpo, ¿cierto? Y cuidara su entorno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo no le hago daño a otros, ¿cierto? No tendrían por qué hacerme daño a mí tampoco. Debiera ser así, ¿cierto? Yo debería, ¿cierto? Orar también por el prójimo, ¿cierto? Orar por mi vecino, orar por mi entorno, orar por aquel que lo necesita. Entonces, al ser Dios quien nos creó, nos dio estas leyes, ¿cierto? Y mandamientos, estatutos, por los cuales el hombre viviría. Pero si el hombre se aleja de su palabra, ciertamente morirá, ¿cierto? Y así lo dice la palabra de Dios. Cuando hablaba, ¿cierto? Con los antiguos, le decía que, ¿por qué? Porque estaban guiados por la ley, o sea, la ley era lo que les mandaba en ese tiempo, hasta que viene Jesucristo y muere en la cruz del Calvario. Entonces empieza el tiempo de la gracia, que es el que nos acogemos nosotros. Es un tiempo que Dios nos regala a nosotros para poder acercarnos a Él. Entonces, antiguamente había en el templo un velo que separaba a la gente, por decirlo de alguna forma, y estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, en el lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote y tenía que ofrecer sacrificio primero por él, ¿cierto? Tenía que matar un corderito, ¿cierto? Y la sangre ofrecerla, y ahí recién él podía entrar al lugar santísimo y ofrecer sacrificio después por aquellos que habían pecado. Pero cuando Jesucristo muere, ¿cierto? La sangre de él es ofrecida en sacrificio, y el velo ese que separaba el lugar santo del lugar santísimo es rasgado, y entonces usted y yo podemos entrar a ese lugar santísimo y pedir misericordia por nosotros mismos, ¿cierto? Podemos pedir misericordia y Dios nos escucha. ¿Por qué? Porque nos ve limpios a través de la sangre de Jesucristo, no porque nosotros hayamos hecho algo bueno, o no es porque nosotros hayamos tenido capacidad de ser buenos delante de Dios, sino que es a través del sacrificio de Cristo Jesús. Dice: los mandamientos y leyes y estatutos fueron hechos para proteger al hombre. Cuando la persona transgrede los límites que puso Dios, se daña a sí mismo y acorta su vida, daña su cuerpo, su espíritu, su pensamiento. Entonces ahí tenemos nosotros muchas razones por las cuales nosotros deberíamos escudriñar las escrituras y decirle al niño pequeño, ¿cierto?, que existe un Dios, que hay un Dios, que por lo menos tenga la noción de que hay un ser superior. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque hoy en día las escuelas y todos los que dicen que tienen sabiduría, sacan a Dios de la vida de las personas. Y eso no es bueno, porque usted puede ver cómo está la sociedad hoy en día. Quisiera hacer solo un pequeño alcance. Mira, cuando yo era niño, y esto era hace hartos años atrás, las casas tenían una reja de antejardín que no medía más de... Habían hasta rejas de 25, 30 centímetros. Imagínense, 30 centímetros que usted la pasaba con el pie. Hasta un niño chico podía pasar esa reja. Pero hoy en día, dígame usted, ¿quién pondría una reja de esas en su antejardín? Cuando las rejas hoy son de 1 metro para arriba, más de 1 metro todavía, y le ponen dientes de dragón y le ponen alambre. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo, ya no existe, ¿cierto? El creer, ¿cierto?, en la sociedad. Ya no cree la gente en su prójimo, sino que le tiene miedo.
Y así sucede hoy en día. Antes no era así, sino que esto de el alejamiento, ¿cierto?, de las personas a través de distintas formas, la persona se ha ido alejando, ¿cierto? Se ha ido metiendo en el mundo de la tecnología, pero ya existe poco eso, el de conversar con el vecino, el de conversar con el amigo, frente a frente, ¿cierto? Se ha ido alejando de la vida de las personas eso, y el temor a salir, y más todavía ahora con esto que estamos viviendo, ¿cierto? Algo que antes nunca se había visto. eh, Esto va a dañar más todavía, ¿cierto?, la seguridad de las personas. Entonces, esto quería yo compartir en este día. Quiera Dios que usted sienta en su corazón el de compartir la palabra de Dios con otra persona, el de escuchar la palabra de Dios. Y si usted tiene niños pequeños, yo le pido que usted les hable acerca de Dios dentro del concepto que usted tenga. A veces cuesta menos ver la historia, ¿cierto? Yo me acuerdo que antes, en las historias que se entregaban en los folletos, estaba la historia de David y Goliat, cómo un joven, ¿cierto?, luchó contra un gigante y lo venció. Y esa historia le queda a los niños. ¿Por qué? Porque es bueno ver a alguien que puede ganar, al bueno, ¿cierto?, contra el malo. Pero esto quiere decir que cuando Dios está con la persona, cuando Dios está con el hombre, no importa la oposición que haya adelante. Si Dios va con él, quiere decir que sí va a poder vencer. A lo mejor van a haber obstáculos que va a costar pasarlos, pero sí va a poder pasarlos si usted confía en Dios, si usted cree en Dios. Entonces, para terminar esta palabra, voy a poner un ratito la alabanza número 371, que es como la que más se escucha en la calle. Entonces, si usted a lo mejor la ha escuchado por ahí, quiere decir que usted ha escuchado la palabra de Dios en algún día en una predicación en la calle. Que el Señor le guarde y que el Señor le bendiga. Y será hasta la próxima semana, si Dios quiere.